Descubierto, el increíble grito del niño pobre que expone una trampa inesperada del MILLONARIO. Miguel no podía dejar de temblar. La presión le oprimía el pecho como si un gigante se hubiera sentado sobre él. No era solo el peso de su pequeño mundo en un barrio empobrecido, era la creciente incertidumbre sobre el futuro de su hogar, su vida, incluso su arte. Se detuvo frente a una pared desgastada, con colores desvanecidos que clamaban por vida, por su toque. Pero hoy no era el día. La noticia sobre don Alfredo, el nuevo millonario que prometía cambiarlo todo, ahogaba sus pensamientos. De repente, todo el aire del barrio parecía haberse enrarecido con expectativas que no podía soportar. Mientras ayudaba a su madre en la florería, sus dedos temblaban al envolver una rosa especial. Miguel, concéntrate, le decía a ella, pero su mente vagaba lejos, atormentada por un dilema. Ellos, su familia, necesitaban ese cambio, pero ¿a qué precio? Le desgarraba el corazón. La realidad que vivían le había enseñado que la esperanza tenía un precio, y a veces, era demasiado alto. ¿Cómo podía él, un niño con sueños de grandeza, enfrentarse al poder de un hombre que pensaba que podía comprar todo? Una sombra oscura se cernía sobre su alma mientras miraba a su madre sonreír con inocencia ante las enormes promesas de don Alfredo. A medida que la tarde se desvanecía, un rumor llegó a sus oídos como un susurro revelador. No eran solo promesas. Don Alfredo estaba tramando despojar a las familias de sus hogares para construir condominios lujosos. Todo el aire se le escapó en un suspiro de horror. El fuego dentro de su corazón ardía con fuerza. En ese momento, Miguel sintió que ya no podía ignorar su arte, que había sido su refugio. ¿Era posible que su talento pudiera ser la voz de la resistencia? Mientras las flores brillaban a su alrededor, reflexionó sobre su papel en este juego de poder. Sabía que había un gran riesgo al intentar alzar su voz contra un gigante, pero la opresión era más pesada que cualquier miedo que pudiera sentir. Nunca había tenido la oportunidad de mostrar su arte, siempre escondido tras las paredes de su habitación. Pero el miedo a perder lo que amaba superaba el temor a lo desconocido. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía actuar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se sucedían, y el temor se convertía en angustia, mientras Miguel luchaba por encontrar la forma de expresar su verdad. En su mente resonaba el eco de la anciana artista, doña Eloísa, cuya mirada sabia le había revelado la esencia del verdadero arte. Cada pincelada sería un grito, cada color un recuerdo. Pero la ansiedad de revelar su talento lo paralizaba, atrapado entre las expectativas familiares y sus propias aspiraciones. Estaba llegando al límite. Las noches eran un torbellino de pensamientos. Con cada tormenta de dudas, su arte seguía llamándolo. Sentía que debía gritar su verdad el día de la reunión comunitaria, donde don Alfredo vendría a ventilar sus grandiosas promesas. ¿Podría enfrentarse a él y revelar la maldad detrás de la fachada dorada? Las imágenes de su barrio, su hogar, su madre, lo empujaban a dar un paso adelante. Pero el último empujón, la última palabra, parecía una cima inalcanzable. La multitud lo esperaba, y la presión en su pecho se intensificaba con cada latido. ¿Se atrevería a finalmente liberar su voz en un grito de verdad? Miguel despertó esa mañana sintiendo el eco de la noche anterior resonar en su mente como un tambor. La reunión se acercaba, y con ella, la oportunidad de liberarse. Sin embargo, el miedo persistía como una sombra inquietante, recordándole que sus sueños de grandeza podían llevarlo a un abismo. La florería, con su aroma a frescura y su paleta vibrante, parecía ahora un refugio y una prisión al mismo tiempo. Mientras acomodaba los ramos, su mirada se perdía en el reflejo de los colores, imaginando cómo esos matices podrían contarlo a él y a su barrio. Al terminar su jornada, Miguel regresó a casa,
decidido a transformar su angustia en arte. La noche se cernía sobre la ciudad, y las estrellas competían por brillar más fuerte que sus temores. Se sentó ante su lienzo, sintiendo el roce familiar de la brocha en su mano, como una extensión de sí mismo. Cada trazo representaba frustraciones y ansias de cambio. Sin embargo, cuando el pincel tocaba la tela, su valentía se desvanecía, dejándolo paralizado en la indecisión. ¿Qué debería plasmar? Las promesas vacías de don Alfredo o la esperanza que aún podía vislumbrar en los rostros de su madre y vecinos. La lucha interior lo consumía. Recordó una conversación con doña Eloísa, quien siempre le decía que el arte debe ser sincero, crudo y real. En ese instante, comprendió que su obra no solo debía ser una representación de su dolor, sino un grito desesperado contra la injusticia. Con cada movimiento del pincel, la imagen de su barrio comenzó a cobrar vida. Casas humildes, sonrisas cansadas, el brillo de los ojos de su madre. Pero a medida que la pintura avanzaba, la figura de don Alfredo aparecía como un espectro oscuro en el fondo, un símbolo de la avaricia y ambición que amenazaba su hogar. La tela se transformaba en un grito visual que quería liberar al salir, y en su interior, el fuego de la determinación comenzaba a arder más fuerte. En el día de la reunión, el corazón de Miguel latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. La multitud se reunía en la plaza, todos murmurando en expectativa, y el eco de la voz de don Alfredo se acercaba. Miguel tomó una respiración profunda, preparándose para presentar su obra. Antes de subir al improvisado escenario, se preguntó qué legado quería dejar en ese instante. No era solo expositor de su arte, era el portavoz de su comunidad, un valiente con la misión de desenmascarar la verdad. Con el lienzo en mano, se plantó frente a la multitud. Sus manos temblaban, pero su mirada se mantenía firme. Podía sentir las expectativas de los demás, pero también sabía que su voz debía ser inquebrantable. Era el momento de actuar y encerrarse en sus temores ya no era una opción. La imagen que había creado, vibrante y llena de emociones, era su legado, un llamado a la resistencia. Este cuadro no es solo mío, comenzó Miguel, su voz resonando en el aire, es de todos nosotros, de nuestro barrio, de nuestros sueños y luchas. Y hoy, no podemos dejar que esos sueños se desvanezcan bajo el peso de la avaricia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se encontró en ese abismo de incertidumbre, sin saber cómo responderían. Sin embargo, en su interior, supo que había dado un paso adelante. Aunque su corazón latía con fuerza, había enfrentado a su mayor miedo, la posibilidad de ser escuchado. Mientras se preparaba para escuchar las reacciones de la multitud, sintió esa chispa de esperanza volver a encenderse en su interior. Pero no estaba preparado para la respuesta que vendría. ¿Aceptaría la comunidad su llamada a la lucha, o lo rechazarían y lo dejarían enfrentando las consecuencias solo? La vida de Miguel estaba a punto de cambiar, y el eco de su voz resonaría en el corazón de su barrio, pero el futuro que le esperaba era incierto. Los murmullos fueron reemplazados por un silencio palpable. La multitud, compuesta por rostros conocidos y extraños, miraba a Miguel con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sus ojos, expectantes, se posaban en el lienzo, en la representación cruda de sus vidas. Aquella imagen vibrante que él había creado parecía tener vida propia, desbordando historias que no solo eran suyas, sino de todos los presentes. Un hombre del fondo rompió el silencio, alzando la mano. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó con un tono casi desesperado. La mirada de Miguel se encontró con la suya y, por un instante, comprendió la profundidad de su pregunta. No era solo un simple interés por su arte, era un deseo genuino de acción, de reclamar su propio destino, como él lo había hecho al plasmar su dolor en aquella tela. Miguel sintió una avalancha de emociones recorrer su cuerpo. Aquella no era solo su batalla, era una oportunidad para que todos se unieran, para que se erigieran como un solo frente. Sin embargo, surgió un nuevo dilema en su mente. ¿Sería capaz de liderar esta lucha, o quedaría atrapado en el miedo a la represalia de don Alfredo? Su corazón latía con fuerza, y la certeza de la respuesta se entremezclaba con dudas. El cambio no vendrá sin sacrificio, repitió para sí mismo, recordando las enseñanzas de doña Eloísa. Ahí radicaba su poder, en la convicción de que sus acciones contaban, y que incluso una voz temblorosa podía resonar en los corazones de muchos.
Con una sonrisa cargada de determinación, Miguel comenzó a hablar nuevamente. Nos han tratado como si no importáramos, como si nuestras vidas fueran solo números en un balance. Pero aquí estamos, y debemos luchar por nuestro hogar. Necesitamos organizarnos, hacer saber que no aceptaremos más abusos. Su voz, primero vacilante, se tornaba cada vez más firme mientras hablaba. Había en sus palabras un eco de sus miedos, pero también una gran dosis de valor y una visión de esperanza. La multitud se mostró receptiva, y una a una, las voces comenzaron a unirse a la suya. El mensaje de Miguel creció, resonando como un himno en la plaza. Sentía la energía colectiva empujándolo hacia adelante, como si lo estuvieran sosteniendo. Cada idea compartida y cada historia contada al mismo tiempo potenciaban la suya, hasta que la plaza vibraba con un nuevo sentimiento de posibilidad. Al caer la tarde, Miguel sentía que había sembrado la semilla de un cambio. La fuerza de una comunidad dispuesta a tomar acción empezaba a florecer, pero un pensamiento seguía atormentándolo: ¿qué sucedería cuando don Alfredo se enterara de lo que había comenzado? Su espalda se erguía con cada palabra valiente que pronunciaba, pero en la sombra de su éxito personal acechaba el temor a la represalia. La tensión se acumulaba como un resorte a punto de estallar. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Miguel se sintió a la vez ligero y pesado. Lo que había conseguido era valioso, pero el desafío que se avecinaba era monumental. Esa noche se sentó en su taller, rodeado del eco de voces que aún resonaban en su mente. Con una hoja de papel en blanco frente a él, empezaba a delinear un plan. Avanzaba, pero su mente no podía dejar de cuestionarse cuán lejos estaba dispuesto a llegar para defender su hogar y su arte, y qué precio pagaría por ello. La realidad era que su camino apenas comenzaba. La lucha sería intensa, y no solo enfrentaría a don Alfredo, sino también a los propios miedos que llevaban tiempo resguardándolo. Miguel sabía que el verdadero reto estaba por delante y que las decisiones que tomaran no solo definirían su futuro, sino también el de todos aquellos que alguna vez sintieron que no tenían voz. En ese instante, comprendió que no podía retornar a la pasividad. Mientras la luna brillaba con fuerza, un nuevo propósito lo invadió. Pero, a medida que elaboraba su estrategia, un visitante inesperado se presentó en su puerta. La oscuridad se abrumaba a su alrededor y el rumbo del enfrentamiento estaba a punto de dar un giro inesperado. Miguel se detuvo en seco al abrir la puerta, reconociendo al visitante con una mezcla de sorpresa y creciente ansiedad. Era Ramón, un viejo amigo de la infancia, quien había estado alejado desde que don Alfredo lo obligó a abandonar el barrio tras un altercado. La mirada de Ramón era intensa, cargada de secretos y de una urgencia que Miguel no podía ignorar. «Miguel, debemos hablar», exclamó Ramón, empujando la puerta con determinación. En su puño, un viejo cuaderno lleno de hojas rasgadas era testigo de meses, quizás años, de anotaciones furtivas. «He recopilado todo lo que pude sobre las operaciones de don Alfredo», continuó, con un tono sereno que ocultaba un torbellino emocional interno. «No es lo que parece. Hay algo oscuro, algo que podría hacer caer su imperio». Mientras Miguel escuchaba, la incertidumbre y la curiosidad batallaban en su mente. Aquel encuentro podría ser crucial, podría ser la respuesta a sus temores y a las interrogantes que lo acechaban al planear su próximo movimiento. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, cada palabra con un poco más de intensidad, reacia a aceptar que la solución a su desafío podía ser más accesible de lo que había anticipado. «Tuve miedo, Miguel. Cada día veía a más y más personas desapareciendo, intimidaciones y amenazas en cada esquina. Todos teníamos miedo de él, pero tú», Ramón hizo una pausa, como si se pesara las palabras. «Tú siempre has tenido el don de expresar lo que llevamos dentro. Tu arte es poderoso». La afirmación lo llenó de una mezcla de orgullo y de una inquietante responsabilidad. Miguel se dio cuenta de la importancia de su posición, no solo como artista, sino también como portavoz de una lucha colectiva aún germinal. «Dime todo lo que sabes», respondió Miguel, la voz firme, reafirmando su compromiso en esta nueva misión. Ramón comenzó a relatar cómo Alfredo había manipulado contratos y había hecho que muchos de sus opositores desaparecieran. Todo se entrelazaba en una red de corrupción que iba más allá de las fronteras del barrio. Cada nota que Ramón leía no solo contenía información, contenía rostros,
historias, vidas desgarradas por la avaricia. Miguel sintió que su sangre hervía. La rabia y el deseo de hacer justicia se unieron en un llamado interno que lo impulsó aún más. Necesitamos una prueba sólida, afirmó Miguel, su mente funcionando a toda velocidad. Debemos revelar esto, no solo para protegernos a nosotros, sino para abrir los ojos de todos los demás. La noche avanzaba y la presión aumentaba, así como el sentido de urgencia. Creando un plan de acción, Miguel y Ramón discutieron cada paso con meticulosidad. Decidieron que lo primero era garantizar la seguridad de los colaboradores que habían ayudado a Ramón. Si don Alfredo se enteraba de que estaban hurgando en sus asuntos, no dudaría en actuar en su contra. Mientras esbozaban ideas sobre cómo recabar esa evidencia, Miguel comenzó a cuestionar su propia capacidad para llevar a cabo este desafío. Nunca había estado en situaciones así, su vida había estado dedicada a crear, no a enfrentarse a un monstruo con un poder intimidante. Sin embargo, al mirar el cuaderno, entendido como un símbolo de esperanza, comprendió que sus habilidades artísticas podrían jugar un papel crucial. Podemos generar un movimiento visual, un susurro de intuición brotó en su interior. Las imágenes que había vertido en el lienzo podían ser sus aliadas en esta contienda, una forma de reflejar la verdad y el horror de lo que estaba ocurriendo para así movilizar más personas. Mientras apilaban las hojas del cuaderno formando un mapa de la conspiración de Alfredo, Miguel sintió que se acercaba a un punto de no retorno. No solo se trataba de su lucha, era una guerra por la verdad. Cada decisión que tomara podría convertirse en una balanza que pesaría no solo su futuro, sino el de todos los que callaban por miedo. Dentro de él una chispa de ambición comenzó a arder, la necesidad de encontrar su voz, esa que había despertado días atrás. Frente a la multitud, pero, en medio de ese fuego interno, Miguel se preguntó si realmente era capaz de llevarlo a buen puerto. Al caer en esa incertidumbre, el sonido de un golpe resonó en la puerta. Una sombra amenazadora se recortó en el umbral, silenciosa y poderosa. Miguel sintió un escalofrío que le recorría la espalda mientras la oscuridad se insinuaba, prometiendo caos y lo desconocido. ¿Qué decisión tomaría frente a esta nueva amenaza? ¿Estaba listo para enfrentar a don Alfredo de una vez por todas? Miguel permaneció inmóvil, la tensión acumulándose en el aire como un arco tenso a punto de romperse. Cada respiración se le hacía más difícil mientras sus pensamientos perseguían la sombra en la puerta. En ese instante crucial, se encontraba ante la encrucijada de su vida, echarse atrás o hacer frente al desafío que se presentaba. La historia de su mundo estaba a punto de cambiar, y él iba a ser el motor de ese cambio. A medida que la figura se hacía más nítida, la adrenalina llenaba su cuerpo. La sombra más allá de la puerta parecía absorber la luz de la habitación. No podía dejar que el miedo lo dominara. Recordó las palabras de Ramón: tú siempre has tenido el don de expresar lo que llevamos dentro. Ese don lo acompañaba como un manto protector, y si bien su arte lo había mantenido alejado de la violencia y la oscuridad, ahora podía ser su arma más poderosa. Tomó una decisión. Se acercó lentamente a la puerta, con el corazón latente en sus oídos, y la abrió de par en par. Ante él se hallaba un rostro conocido, pero no lo que había anticipado. Era un niño, no más de 11 años, con ojos profundamente tristes. Sus labios temblaban de emoción mientras sostenía un trozo de papel arrugado entre sus manos. ¿Eres Miguel?, preguntó con voz quebrada, el eco de sus trepidaciones cobrando más fuerza. Sí, soy yo. ¿Qué necesitas?, respondió Miguel, sintiendo un extraño impulso protector correr por su columna. El niño dio un paso hacia adelante, y con un gesto casi involuntario, Miguel se agachó a su altura, ofreciendo un espacio seguro. El hombre que todos temen él está mintiendo. Hay más sobre lo que ha hecho, tartamudeó el niño, la angustia dibujada en su rostro infante. Les está robando sus sueños, sus esperanzas. No puedo quedarme callado. Miguel se sintió mover por una avalancha de emociones. Ese pequeño niño representaba el eco de todas las voces ahogadas en el barrio. Recordó sus propios años de infancia, cuando él mismo soñaba con un futuro diferente, un futuro donde el arte no tuviera que lidiar con la explotación de sus propios sueños. ¿Cómo sabes esto?, quiso saber, intrigado por la valentía del niño. Este desenrolló el papel en su mano,
revelando una serie de dibujos que representaban escenas de caos y dolor, casas destrozadas, miradas de desesperación y al centro, la figura grotesca de don Alfredo. Escuché cosas, vi cosas. La gente necesita saber. Lo que él hace debe parar. Con cada trazo, Miguel entendió que su misión no solo dependía de él, el niño se convertía en un símbolo del cambio. Aquella conexión renovaba su fuerza, y aunque la carga era pesada, lo revestía de un nuevo propósito. Si tan solo podía unificar su arte con las historias de aquellos que habían sido silenciados, podría crear un grito colectivo que resonara más allá de las paredes del barrio. Escucha, dijo Miguel, intentando calmar un poco la turbulencia en el pecho del niño. Debemos hacer esto juntos. ¿Te gustaría ayudarme? El niño asintió, la chispa de esperanza brillando en su mirada. Mientras el plan tomaba forma, Miguel sintió una oleada de confianza en sus habilidades. Cada pincelada que había hecho anteriormente ahora se convertía en una herramienta para desenmascarar la crueldad y la mentira que había estado ocultando don Alfredo. La raíz de su arte se transformaba en el faro de su lucha, pero de repente, una voz resonó desde el pasillo: no me importan los niños ni sus sueños. Todo lo que quiero es el control. La figura de don Alfredo se materializó, oscura y dominante, cerrando con fuerza la puerta detrás de él. La sala quedó impregnada de un silencio espeso mientras Miguel y el niño se estaban a un paso de ser confrontados por el mismo monstruo. ¿Tendrían la fuerza para enfrentar su verdad? ¿Estaría Miguel listo para canalizar la rabia y el talento en un desenlace que podría cambiar todo? La confrontación decisiva estaba a punto de desatarse, y el destino de muchos pendía de un hilo en la penumbra. Miguel sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, atrapándolo entre su deseo de luchar y el temor a las repercusiones. La figura de don Alfredo lo miraba con desdén, cada segundo que pasaba hacía que la presión aumentara. No podía permitir que ese hombre tuviera el control sobre su vida, ni sobre la de aquel niño. ¿Qué vas a hacer, Miguel?, se preguntó en silencio, mientras el niño se quedaba a su lado, la lealtad reflejada en sus ojos. La escena se tornó surrealista: un niño armado con sus dibujos, un artista con la rabia ardiendo en su interior y un hombre que representaba todas las sombras del pasado. Esa imagen lo llenó de determinación. Miró al pequeño y se sintió un poco más fuerte. ¿Qué sabes de él?, preguntó Miguel, intentando desviar la atención del anciano, aunque su corazón palpitaba con cada palabra que dejaba escapar. ¿Cómo planeas desmantelar lo que está haciendo? El niño respiró hondo, como si estuviera acumulando valor, y comenzó a hablar. En la escuela escuché a los grandes hablar de él. Muchos niños no pueden ir porque sus padres tienen que trabajar para él. Los que lo ven de cerca, sienten miedo. Pero creo que si todos los artistas, los soñadores y ustedes lo muestran tal como es, la gente comenzará a ver la verdad. La claridad en las palabras inocentes del niño resonó en Miguel. Había algo que resonaba dentro de él, una verdad olvidada que él mismo había estado buscando. Era su arte el que podía desenterrar las verdades ocultas. La imagen de don Alfredo sería su mayor inspiración, él sería el monstruo del lienzo al que Miguel podía exponer con su pincel. Sin embargo, la voz desgarradora de don Alfredo volvió a romper su ensueño. ¿Artistas? ¿Qué pueden hacer unos simples garabatos para cambiar el mundo? Nada. No tienen poder. Solo añaden más ruido al silencio. Miguel decodificó esas palabras. Eran una forma astuta de manipulación, intentando despojarlo de su confianza. Era esa debilidad la que había alimentado al tirano. En ese instante, Miguel comprendió que su propio miedo había nutrido la oscuridad. En vez de reprimirlo, decidió enfrentarlo con su creatividad. Debía utilizar su voz para demostrar que las penurias que estaban viviendo no eran invisibles. Vamos a mostrar tu arte, dijo, girándose hacia el niño. No en una simple hoja, sino en un mural, en algo grande que todos puedan ver. Don Alfredo cree que puede borrar nuestros sueños, pero eso cambiará. El brillo en los ojos del niño se intensificó, una chispa de vida que animaba sus sueños a salir del sepulcro del miedo. Sin embargo, la confrontación con don Alfredo era inminente. Miguel también sabía que era vital establecer un plan de acción, no podían dejarse atrapar por la inercia de la desesperación. Si nos da más tiempo,
Entonces yo pintaré, dijo con convicción Miguel, aunque la incertidumbre lo acechaba. Si tenemos la oportunidad de confrontarlo en su propio terreno, podríamos demostrar que no tiene el poder que cree tener. Antes de que el niño pudiera responder, la presión en el aire se hizo palpable. Don Alfredo avanzó, una sombra que se acercaba más y más. Un destello de desafío iluminó su rostro, testimonio de su determinación reciente. Ahora que la culpa y el miedo estaban siendo reemplazados por una nueva voz, un resquicio de esperanza se hacía evidente. El momento de la verdad está cerca, murmuró Miguel, sintiendo que el pronóstico de su lucha comenzaba a alinearse con su visión. Pero antes de que pudieran poner en marcha su plan y antes de que el murmullo del cambio se pudiera hacer eco en la comunidad, una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si don Alfredo sabe lo que están tramando? La tensión en la habitación era tangible, su corazón latía con fuerza, y también había un nuevo ingrediente que lo condujo a un espacio decisivo: cuánto estaba dispuesto a sacrificar por su arte y por enfrentar la verdad. Así que miró al niño a los ojos, sabiendo que todo dependía de ellos. Sin embargo, el estruendo de una puerta rompiéndose resonó y ambos hombres se giraron hacia el origen del sonido. La mirada de Miguel quedó atrapada en un nuevo enemigo, un grupo de matones de don Alfredo que ingresaban, con intenciones oscuras. ¿Sobrevivirían esta noche? ¿Estarían listos para enfrentar una nueva batalla en su proceso de cambio? Todo lo que habían planeado estaba por desmoronarse. El futuro del mural y de su lucha se hallaba pendiendo de un hilo, mientras una nueva confrontación se desataba ante ellos. El sonido de la puerta rompiéndose reverberó en la mente de Miguel, sacándolo de su ensueño y planteando una dura realidad. Los matones de don Alfredo irrumpieron en la habitación, sus miradas llenas de desdén y oscura determinación. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, la adrenalina surgiendo en un torrente que lo empujaba a actuar. La impotencia que había sentido se transformó en una determinación feroz. No podía dejar que esos hombres decidieran el destino del niño ni el suyo. Miró al pequeño a su lado, su rostro reflejaba un miedo palpable, pero también la decisión de no retroceder. Hasta ese momento, Miguel había dudado de su capacidad para ser un líder, para tomar la delantera. Sin embargo, la revelación fue clara: un líder no solo se manifiesta en los momentos de gloria, también lo hace en las crisis. «Quédense detrás de mí», dijo Miguel con una voz que sonó más firme de lo que se sentía. Aquella frase lo retiró de su zona de confort y lo llevó a enfrentarse a la amenaza que se alzaba frente a él. Las palabras eran una promesa, un compromiso con el niño y consigo mismo. En su mente, la imagen del mural se proyectaba como una epopeya vibrante, y esos matones eran el obstáculo a vencer. Los hombres avanzaron, riendo con desprecio mientras uno de ellos, de cabello rapado y cicatrices que hablaban de batallas ganadas, se adelantó. ¿Qué es esto? ¿Un rebelde con un pincel y un niño asustado? No pueden pensar que serán un problema para nosotros. Cada palabra que salía de su boca reafirmaba la idea de que solo la fuerza podía hacerse escuchar, pero Miguel sabía que no todo se resolvía con violencia. Miguel sintió que su arte, esa herramienta que había considerado tan frágil, se transformaba en su mayor defensa. He encontrado la inspiración para lo que voy a crear. La artillería del futuro, pensó. Era el momento de usar la creatividad como escudo y lanza. Quienes no tienen miedo son los que realmente pueden cambiar el mundo, reflexionó mientras su mente bailaba entre la estrategia y la rabia. La voz del niño resonaba en su interior: muéstralos tal como son. Esa era la clave para movilizar su arte, pero, para hacerlo, debía enfrentar a esos hombres que ahora parecían decididos a aplastarlos. Con cada paso que el matón daba hacia ellos, Miguel se dio cuenta de que el ataque no era solo físico. Don Alfredo había cultivado el miedo en su entorno, y ese miedo había contaminado su propio espíritu. Sin embargo, ahora su decisión era clara, una resolución aún más fuerte que la inseguridad que había sentido antes. Era el momento de tomar control de su narrativa. ¿Qué pasaría si les revelamos sus verdaderos rostros? Si en vez de inacción, creamos algo tan deslumbrante que ni ellos puedan ignorar, pensó, sintiendo la chispa de un plan germinar en su mente. Necesitaba que el niño se uniera a él. Tú tienes el poder de hacer que la gente escuche. Vamos a dibujar la verdad más grande que hemos conocido, le dijo,
buscando esa relación renovada entre ellos. El matón se acercó aún más, pero Miguel ya no sentía miedo. La expresión en su rostro comenzó a cambiar, de la amenaza a la duda. Al ver esa transformación, Miguel supo que tenía la mano sobre el timón de su destino. «Pinta», le gritó al niño. La idea se expandía más allá de la pintura, era su propia vida lo que estaban creando, su propio futuro. Las luces y sombras de la batalla que se libraban no serían en vano. Con cada latido, sentía que su propósito ardía con mayor intensidad, los ojos del niño brillaron, motivados por la urgencia. Juntos, un artista y un soñador enfrentaron el enfrentamiento tumultuoso que las sombras de Alfredo había querido borrar. Pero en medio de esta fricción, Miguel se preguntaba si realmente estaban listos para vivir lo que estaban dispuestos a crear. ¿Podrán soportar la presión, el miedo y la lucha por su propia verdad? ¿Cuánto será necesario sacrificar en la batalla artística por su libertad? Era tiempo de confrontar no solo a los matones, sino también los ecos de su propio pasado. La lucha apenas comenzaba y, en su mente, la pregunta resonaba más fuerte que el ladrido de los hombres: ¿estás listo para ser escuchado? Con una determinación renovada y el desenfreno de la creatividad fluyendo a través de él, Miguel se preparó para dar la próxima gran batalla. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, una voz familiar resonó desde la entrada: ¿de verdad quieren romper las cadenas o solo están jugando a ser valientes? Cada palabra desataba el pánico en su interior. La confrontación se había intensificado, y la verdadera lucha estaba aún por comenzar. La pregunta resonó en el aire como un eco perturbador, reviviendo en Miguel antiguos temores que creía superados. La figura que había aparecido en la entrada no era solo un nuevo riesgo, era un recordatorio de lo que había evadido, de sus propios miedos y limitaciones. La voz familiar pertenecía a Clara, una mujer que había compartido parte de su vida, llenándola de risas y sueños. Pero también era la mujer que había vivido en la sombra del miedo, y Miguel no sabía cómo interpretarla en este nuevo contexto. «Clara, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Miguel, un malestar hurgando en su interior. La figura de la mujer, delgada y frágil, oscilaba entre la valentía y el temor. Lo último que quería era que la arrastraran a esta tormenta. «Estoy aquí porque tú estás aquí», respondió ella, con una sinceridad que caló hondo. Sus ojos, que alguna vez habían estado llenos de esperanza, ahora reflejaban la dureza que la vida a veces exige. «Tienes que enterrar el pasado, Miguel. Si no lo haces, serás un prisionero, no solo de ellos, sino de ti mismo». Las palabras impactaron a Miguel como un jarro de agua fría. ¿Era eso lo que realmente había hecho? Había caminado hacia adelante, pero en su interior, las cicatrices seguían palpables. La valentía que había acumulado en su corazón ahora se veía cuestionada, colocando sus propios errores en el pedestal, uno que nunca había querido escalar. Los matones, al notar la incertidumbre, se acercaron, olfateando la debilidad. Miguel, sintiendo la presión, empezó a planear un nuevo enfoque. Debía usar esa vulnerabilidad transformativa de Clara como motivación y aprovechar el poder de la voz unida. Así, no solo tendría que enfrentar a los matones, sino también la incertidumbre que tanto lo había atormentado. Lo que vemos aquí no es solo un rincón de la vida, es nuestra revolución personal, pensó. La arte podía ser la voz que cambiaría la narrativa. Convenció al niño de que su pincel era un arma revolucionaria, mientras que Clara, al darse cuenta de la osadía que estaban haciendo, se colocó detrás de ellos. Su primera línea de defensa sería el mural, un grito visual que abrazara todos sus miedos y deseos. Miguel empezó a esbozar en el aire con mano firme, deseando que cada trazo traspasara la tensión. Sin embargo, cada color que aplicaba reflejaba un temor, una experiencia combinada que había moldeado su realidad. La creación se volvía más que un acto estético, se transformaba en una herramienta de liberación. Miguel sintió que cada niño y adulto que alguna vez había bloqueado su esencia, engañado por la sombra de Alfredo, también estaba personaje en su mural vibrante. En un momento de claridad, Clara se unió a él, desnudando sus emociones a través de la pintura. La verdad no es solo lo que vemos, son nuestros sentimientos que emergen. Una vez que podamos expresarlo, jamás volverán a silenciarnos, dijo, sus brazos llenos de color y vida.
Había evitado la lucha a lo largo de los años, pero ese día estaba eligiendo enfrentar su verdad. Los matones titubearon, sintiendo que la atmósfera a su alrededor cambiaba. La mirada y la resolución de Miguel comenzaron a cambiar. No solo se trataba de pintar contra ellos, sino de forjar una declaración personal. Detrás de cada movimiento, el miedo se intensificaba, pero también lo hacía la fuerza de su transformación. Miguel comprendió que al enfrentarse a sus miedos, estaba despojándose de las cadenas invisibles que lo mantenían en un ciclo de autolimitación. La lucha interna se había vuelto externa, y para su sorpresa, se sintió capaz. El niño miraba, absorbiendo cada detalle, cada trazo que Miguel y Clara hacían juntos. El mural comenzó a tomar vida, mostrando la lucha de cada uno, resonando con la esencia de quienes habían sido aplastados por la opresión. Así, Miguel se sintió realmente liberado. La voz del niño se unió al grito de Clara. Era el momento de ser verdaderamente escuchados. De repente, el matón de cabello rapado retrocedió, la confusión experimentada, finalmente marcando su rostro como una rendición a la realidad que estaban creando. ¿Qué demonios están haciendo?, gritó, pero había un temblor en su voz que indicaba que la batalla se estaba volviendo difícil. Con la presión montándose, Miguel sabía que la confrontación era inevitable, pero la lucha no solo estaba en sus manos, también en cada línea que colocaban en el mural. Era su historia, su poder, aún en la fragilidad de sus elecciones, sensible a su propio crecimiento. Miguel se preguntó, ¿sería capaz de llevar su lucha hasta el final o se dejaría arrastrar nuevamente al abismo? La respuesta, como el mural que se erguía ante ellos, aún estaba por concretarse. Pero mientras la presión aumentaba, un nuevo desafío emergía en el horizonte. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para mantener esta historia viva? La tensión en el aire se palpaba como un fogonazo, un instante crítico donde las decisiones podían cambiar el rumbo de todo. Miguel, con el corazón latiendo salvajemente, era consciente de que cada trazo en el mural no solo era una forma de resistencia, sino un camino hacia su propia voz, un testimonio que resonaba más allá de su ser. Al ver la confusión en la cara del matón, sintió una chispa de esperanza y desafío. Este era un momento decisivo, no solo para él, sino también para Clara y el niño. Sin embargo, a medida que el mural tomaba forma, su mente continuaba rumiando la pregunta que lo había atormentado desde la llegada de Clara: ¿había realmente enterrado su pasado o solo había jugado a olvidarlo? Volvió a mirar a Clara, quien estaba sumida en su propia lucha interna. Sus manos, ahora manchadas de colores vivos, eran una representación de sus batallas no contadas. Ella había comenzado a afrontar lo que había estado oculto en la penumbra, y Miguel se sintió motivado por su vulnerabilidad. Por un instante, la imagen del matón se desvaneció para dar paso a la claridad. Si Clara podía tocar su verdad, él también podía hacerlo. El niño a su lado lo miraba, ojos llenos de admiración. Algo que Miguel entendió era más que apoyo, era un clamor por valentía. Sin pensarlo, se dirigió a él: pinta lo que sientes. Haz lo tuyo. No dejes que nadie te diga que tus sentimientos no importan. En ese momento, supo que lo que estaban creando era más que un mural, era una revolución de autoconfianza. Las manos del niño se movieron con determinación, algunas lágrimas resbalando por sus mejillas. Al hacerlo, Miguel recordó los elogios que siempre había deseado escuchar. Reconoció que su propio viaje consistía en ser capaz de dar esos mismos aplausos al niño, dándole permiso para hacer más de lo que las circunstancias le ofrecían. El mural comenzó a tomar la forma de un inmenso paisaje de conflictos, un espacio donde cada trazo contaba una historia diferente. A medida que Miguel se adentraba en su trabajo, la angustia se transformaba en una energía palpable, un impulso que lo unía a Clara y al niño de una manera que jamás había sentido. Se dio cuenta de que su lucha interna ya no se limitaba a sus propios demonios, la estaba compartiendo y transformando en algo poderoso y liberador. El murmullo de los matones se convertía en un murmullo de inquietud. La atmósfera cambiaba a su alrededor. Miguel, sintiendo el poder de lo que estaban creando, consideró que quizás, solo quizás, la clave de su liberación personal era resultante de la conexión que había forjado en ese instante. Una conexión que superaba los miedos, los rencores y las sombras del pasado. Por un momento, se preguntó si podían convertir su mural en un faro de posibilidades.
Una lucecita que podría guiar a otros que alguna vez se sintieron atrapados por sus propias historias. Cada pincelada resuena como un grito de libertad, pensó Miguel. Sin embargo, su euforia se desvaneció al darse cuenta de que todavía había un precio por pagar. El matón de cabello rapado, ahora visiblemente perturbado, se acercó de nuevo, sus compañeros como sombras al acecho. La libertad que sentía se transformó repentinamente en una sensación de peligro inminente. Lo que antes parecía una transformación personal se convertía en una confrontación tangible. ¿Qué harás cuando se te acabe el tiempo, Miguel? La voz de su conciencia interrogó, recordándole que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que las decisiones tomadas en instantes cruciales podían definir su futuro. Sin embargo, el eco reverberante de su resolución personal lo animó. Era el momento de defender no solo su mural, sino también su nuevo propósito. Justo cuando Miguel se preparaba para enfrentar a los matones, una llamarada de determinación lo iluminó. No permitiré que mi historia termine aquí. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, Miguel se enfrentó al matón. El desenlace de esa confrontación no solo era la defensa del mural, sino de su libertad y la historia que había comenzado a tejer con cada trazo. La lucha por mantener viva su verdad estaba a punto de estallar, y en ese cruce de caminos, sabía que todo estaba en juego. La pregunta ahora resonaba más fuerte que nunca: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para proteger no solo su propia historia, sino también la del niño que había despertado su llama? Miguel preparó su voz para gritar, sintiendo el peso del mundo en sus hombros y la urgencia vital de mantener su historia escrita. El momento de la verdad se acercaba rápidamente. Justo antes de librar su batalla, una figura inesperada apareció de la nada, modificando la narrativa de lo que estaba a punto de suceder. ¿Quién era y cuál sería su rol en esta encrucijada? La figura que apareció en el umbral era el anciano doña Eloísa, que había sido mentora de Miguel en el arte y la vida. Una presencia calmada, su mirada sabia lograba desvanecer el miedo que amenazaba con consumir al joven. «Detente, Miguel», dijo con voz firme. «Lo que estás a punto de hacer no es solo confrontar a un enemigo, es un acto de creación. No hay que perderse en la violencia, hay que transformarlo en arte». Miguel, sorprendido al ver a Eloísa en medio del caos, sintió que su sabiduría iluminaba el camino. «Pero ellos quieren destruir lo que hemos creado», replicó, la tensión aún vibrando en su voz. «Precisamente por eso es vital que lo que hagas con tu arte sea aún más fuerte», respondió la anciana. «Es el poder de la verdad lo que puede sostenerse más allá de cualquier amenaza. Permíteme ayudarte a encontrar esta verdad y usarla como tu arma». Con esas palabras, la ansiedad comenzó a disiparse. Miguel miró a su alrededor, la multitud que se había reunido comenzaba a notar la tensión y el miedo en el aire, pero también el potencial de su obra de arte. Las manos del niño comenzaron a temblar, pero la mirada de Miguel se enderezó. Ya no se sentía solo, una comunidad, un movimiento estaba a punto de nacer. «Vamos a convertir este mural en un grito de unidad, de esperanza y de resistencia, para que todos lo vean», propuso Miguel, sintiendo el peso de su compromiso y la audacia de su deseo. Siguiendo el consejo de Eloísa, comenzaron a preparar el mural, comenzando a trazar imágenes de los rostros de los vecinos, mezclando sus historias, sueños y temores en una obra colectiva. Mientras los tres trabajaban, el murmullo de la comunidad crecía, y el impacto de esos momentos se sentía en el aire. Más y más personas se unían a ellos, aportando pinceles, pinturas y sus propias experiencias. El matón de cabello rapado, al ver cómo la comunidad se unía detrás de ellos, empezó a cuestionar el ambiente de amenaza que antes había creado. «¿Qué están haciendo?», gritó, pero su voz ahora temía desafiar el creciente clamor y la energía que emanaba del mural. «Estamos creando algo que no se puede destruir con violencia», contestó Miguel, su tono fuerte, «algo que se sostendrá más allá del miedo». La rivalidad tomaba forma en algo más grande que él mismo. Comenzó a entender que su voz podía generar olas, impulsando no solo su arte, sino también la lucha de su comunidad. Aquella noche, mientras las estrellas emergían en el cielo, Miguel y los demás pobladores continuaron pintando. El muro que estaban creando se había transformado en un símbolo de resistencia que brillaba con todas las historias que representaba.
Desde esos instantes de vulnerabilidad y lucha compartida, Miguel supo que su verdadero triunfo no radicaba en anular a don Alfredo, sino en proporcionar un espacio donde esas verdades pudieran resonar. Finalmente, cuando el mural fue revelado, no solo retrataba sus luchas, sino su unión. Al ver las caras de sus vecinos, el brillo de sus ojos iluminando las historias vividas, Miguel sintió una confianza sólida donde antes había incertidumbre. La obra no era solo un reflejo de su angustia, era una celebración de su humanidad. La mañana siguiente trajo consigo un eco inesperado. La noticia del mural se dispersó rápidamente, atrayendo la atención de medios y activistas, lo que provocó una ola de solidaridad que resonaba en la comunidad y más allá. Miguel y su familia ya no eran invisibles. Finalmente, la presión y el miedo habían sido transformados en voz, un eco resonante que no podía ser silenciado. Así convencido de que había forjado su propio destino, Miguel se dio cuenta de que su arte no solo lo había liberado a él, sino que había liberado a otros. Este mural era su legado, la prueba palpable de que un niño que había temido enfrentarse a la adversidad había logrado despertar una comunidad. Miguel nunca volvió a ser el mismo, se había convertido en el faro de esperanza que necesitaba convertirse para sí mismo y para los demás. Hoy Miguel mira ese mural, su corazón lleno de orgullo. Ha conquistado su miedo y ha demostrado que una voz puede, de hecho, cambiar el mundo. El grito silencioso que había llevado dentro por tanto tiempo ya no le pesaba, ahora era su fuerza. Miguel había llegado a convertirse no solo en un artista, sino en un líder. Su viaje hacia la autoconfianza culminó en una sonrisa llena de esperanza, mientras las primeras luces del día iluminaban su mural, recordándole que siempre había un camino hacia la verdad y la liberación personal. No esperen ni un segundo más para ser parte de esto. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de estas historias de superación personal saben lo importante que es apoyarnos en este camino. Actúen ya.